Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestra unidad acerca de los ecosistemas y la población, ¿verdad? Estuvimos viendo las clases pasadas lo que era el medio ambiente, el cuidado de este y lo importante que es para nosotros el poder pues, cuidarlo, ¿verdad? Porque al final nosotros formamos parte de él y si le hacemos daño a este, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces es importante también saber y conocer este tipo de acciones que podemos hacer para poder ayudar a nuestro medio ambiente. De igual manera vimos algunas leyes que pueden ayudar también al control de ese. Muchas personas pues no lo hacen, no cuidan nuestro medio ambiente porque eh, no sienten esa necesidad, ¿verdad? No tienen esa conciencia ecológica. Por eso también existen este tipo de leyes para contrarrestar lo que es parte de la contaminación y que las personas pues sepan que si hacen este tipo de acciones, este tipo de contaminación, pues puede traer represalias. Muchas veces pues hacen caso las personas con decirles que se les va a quitar algo, ya sea algo monetario. En este caso, pues ya empiezan a entender qué grado de importancia le tenemos que dar a lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente. El día de ahora vamos a ver lo que son las poblaciones, que también tiene que ver con el medio que nos rodea, ¿verdad? Así que vamos a ver parte de estas definiciones, ya que se entiende también como poblaciones o población biológica al conjunto de organismos de la misma especie. En este caso, pues también, por ejemplo, especies animales, especies vegetales, hasta nosotros, ¿verdad? Que coexisten en un espacio y un tiempo. Y también estas comparten lo que son propiedades biológicas dentro de un ecosistema, por ejemplo, y en este pues implican lo que también son los grupos y los espacios de una alta cohesión reproductiva y ecológica, es decir, que los individuos intercambien material genético, o sea, se reproduzcan entre sí. Si estos también comparten interacciones donde tienen ciertos requerimientos para la supervivencia. También es usual llamar la población a un grupo de organismos que únicamente se cruzan, o sea, es decir, solamente se reproducen entre sí, debido a condiciones de aislamiento ambientales o también semejantes, ya que serían perfectamente, más que todo, las condiciones de estos capaces para lo que es reproducirse. Y además, pues estos, en el cual pues existen también este tipo de interacciones eh, donde pueden también fusionarse y dividirse de acuerdo también a su entorno y las necesidades de supervivencia que éstas presentan, así como las poblaciones de crecer, de disminuir, de migrar o incluso también de espaciarse entre esas poblaciones locales, lo cual denominan también metapoblaciones. La rama de la biología también que se ocupa de lo que es investigar y estudiar las poblaciones es justamente la biología de poblaciones. Según ella, pues puede hablarse de lo que son diversos tipos de poblaciones biológicas, que son, por ejemplo, poblaciones familiares, que estas son aquellas en las que el lazo del parentesco es central y común entre los individuos y constituyen también, es decir, toda la familia lo constituye. También las poblaciones gregarias, que son aquellas que están formadas por el desplazamiento masivo de los individuos, que no necesitan tener lo que es un parentesco alguno, sino que se juntan por razones de seguridad y de economía de recursos. También las poblaciones estatales, que son aquellas cuyos miembros presentan un alto grado de diversificación y especificaciones, repartiéndose si las labores y no poder lo que es vivir de manera aislada e individual. Y por último se tienen lo que son las poblaciones coloniales, que son aquellas que constituidas por individuos que proceden de otro primitivo, al que se encuentran unidos corporalmente, incluyendo una red o colonia de organismos muy semejantes. Algunos ejemplos de lo que son las simples, de las cuatro poblaciones que les mencioné, por ejemplo, la población familiar, en una manada de leones que está compuesta por la primera que
nada por ser el macho, y la hembra que tiene unas numerosas descendencias y que en muchos casos pueden estar conformados por varias hembras y un macho dominante. La familia humana podría también ser un ejemplo de ello. La población gregaria, que a los cardúmenes de peces a los que se suman lo que son individuos sin importar su afiliación o también procedencia genética, movilizándose de manera conjunta y comiendo de manera conjunta también, garantizando también mejores probabilidades de supervivencia para que estas, más que todo estando en solitario, ¿verdad? Las poblaciones estatales, el ejemplo ideal de ello es una colmena de abejas dentro del cual coexisten numerosos individuos, cada uno de ellos pues dotados de funciones muy específicas. Por ejemplo, están los obreros, los soldados, los machos fecundados y una reina que deposita los huevos. Ninguno de ellos puede vivir por separado. También está lo que es la población colonial, que esta es un ejemplo que constituye más que todo las poblaciones de corales en el fondo de los mares, donde más que todo se esparcen lentamente y existe su colonia también sobre el lecho marino y sobre piedras, compartiendo entre individuos una misma masa corporal. El individuo y la comunidad por sí solos, pues sabemos que todo ser vivo de la especie que sea constituye lo que es un individuo. Como tal es único y hay aspectos que poseen y una existencia también singular e irrepetible y un código genético que lo refleja. Sin embargo, en la mayoría de casos los seres vivientes prefieren vivir entre pares, o sea, parte de lo que es una población específica, que a su vez es la vida dentro de la comunidad ecológica. Estas poblaciones biológicas son conjuntos también de individuos de una misma especie que comparten su hábitat y que suelen reproducirse entre sí. Una comunidad, en cambio, es el conjunto de poblaciones de distintas especies que comparten un mismo hábitat. O sea que la suma de las poblaciones de un hábitat conforman esta comunidad determinada en la que hay interacciones intra y extra de especies que determinan una cadena trófica. De igual manera, pues la población en sí tiene ciertos caracteres de funcionamiento y de función donde comparten ciertas características de estas poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la población tiene una densidad poblacional donde esta densidad de población es biológica y tiene que ver con lo que, más que todo, con los centrados que están los individuos y que componen esta área específica de su hábitat. Es decir, que tan apretantemente que viven, para decirlos en términos más sencillos, ¿verdad? Suelen medirse lo que es en individuos de una unidad de superficie. Por ejemplo, los individuos por un kilómetro cuadrado, y se trata también de un promedio, de un aproximado, por ejemplo, para lo que es entender qué tan cerca están los individuos en una población del uno al otro. Así, cuando la densidad poblacional sea baja, es decir, pocos individuos por kilómetro cuadrado, habrá mucha superficie entre individuo a otro, por lo que será más difícil, encontrarlos. En cambio, cuando la densidad poblacional sea alta, será más fácil conseguir un individuo y estará más cerca de lo que es del otro, ya habrá también una misma unidad de espacio. De igual manera, pues esta densidad que se tenga, como bien se mencionaba, si es baja, pues es porque es poca, ¿verdad? Por eso es importante conocer qué tanta densidad hay en el medio, ¿verdad? No solo para nosotros, sino que también, por ejemplo, para las comunidades. Además, pues el Estado, por ejemplo, los alcaldes y todos ellos hacen censos para saber cuántas personas o cuánta densidad poblacional existe en algún lugar, ¿verdad? Dependiendo de esta densidad también los divides. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en las grandes ciudades existen la mayoría de personas, ¿verdad? Hay muchas personas y una densidad bastante fuerte. Por ejemplo, en una colonia, pero si nos vamos del lado, por ejemplo, de lo rural,
Existen lugares donde puede ser que una casa sea o unas 3 o 5 casas estén juntas, ¿verdad? Entonces ahí pues la densidad poblacional es menos y puede ser que los individuos se encuentren en menos, ¿verdad? Como lo que es una densidad poblacional más densa, es decir, donde haya más personas o aglomeración de personas. De igual manera, otra característica que tiene lo que es la población es el crecimiento poblacional. Esta pues se entiende por crecimiento poblacional, aumento o disminución del número total de individuos en una población en un instante pues determinado. Las poblaciones crecen cuando el número de nacimientos, por ejemplo la tasa de natalidad, supera al de las defunciones, la tasa de mortalidad, o cuando reciben también migraciones de individuos provenientes de otras poblaciones. Y similarmente, pues las poblaciones decrecen cuando el número de muertes supera el nacimiento o cuando el número de individuos migra hacia alguna población. En aquellos casos, la tasa de nacimientos y la tasa de defunción sea equiparable. Se dirá que esta presenta un crecimiento igual a cero. O sea, si no crece ni decrece y se mantiene lo que es estable. Es decir, nosotros en el país puede ser que tengamos un crecimiento poblacional bastante bajo, porque puede ser, porque casi no nacen niños, hay pocas defunciones, o por ejemplo muchas personas se van a lo que migran a lo que son otros países dejando aquí a su familia, ¿verdad? Entonces, mientras más se vayan, pues hay un menor crecimiento poblacional, o mientras menos perdón, niños nazcan, pues hay menos crecimiento, pero si hay muchos niños que nacen, ya es como tipo una sobrepoblación, ¿verdad? Este crecimiento es muy elevado dentro de estas poblaciones. Y también donde la densidad solo se presenta más que todo en el número de promedio de individuos por una unidad de área de volumen. A menudo los individuos de una población no están unidas entre sí o están distribuidas uniformemente. En vez pues de ellos pueden también vivir en un grupo o algún otro patrón, pues por ejemplo un patrón que pueden reflejar las características de la especie. En este caso, su ambiente también, la distribución de esta población describe también distribuciones o propagos a individuos a su hábitat. Por ejemplo, los patrones de distribución de la población puede ser agrupada, aleatoria y también uniforme, que esa la vamos a ver más adelante. Los organismos que están, por ejemplo, están reunidos en el caso de lo que son los patrones de distribución de población agrupada, estos organismos que están reunidos en grupos y pueden también reflejar una distribución más que todo irregular de los recursos en el ambiente. Este es también un patrón en que hay dispersión de población más en la comunidad. Las patrones de distribución de población aleatoria, que son los organismos que tienen también una distribución impredecible, ya que estos son típicos de la especie en el que los individuos no interactúan fuertemente, pueden ser aislados, pueden ser unos que se encuentren en un lugar eh, más, quizás más alejados que otro, o no quieran tener lo que son estas interacciones entre sí. De igual manera, pues lo que son los patrones de distribución de población uniformes, que son los organismos que están distribuidos uniformemente en el área que ocupan. Esto es típico de las especies en los individuos como estos que compiten, más que todo, por un recurso ambiental escaso. Por ejemplo, tal es el agua, lo que otras especies, ya que al final, pues estas en recursos también escasos del agua y por ejemplo en un desierto, ¿verdad? Que existen animales que están fuertemente ligados a lo que es un mejoramiento para su misma especie. De igual manera, pues sabemos que el tamaño también de la población
es el número también de individuos. La densidad de población es el número promedio de individuos por unidad, área y volumen. Y el patrón de espacio de los individuos pues es una población que puede también verse afectado por las características de la especie y también por ciertas ambientes que se tengan en su entorno. Entonces no solamente se están formando en sí lo que es esta decadencia, ¿verdad? De especies, sino que también esta formación de especies en otras áreas, ¿verdad? La población, por ejemplo, que podemos mencionar en un ejemplo que identificamos, donde, por ejemplo, el pingüino, que es una población donde está compuesta por todos los individuos de la misma especie de pingüinos que viven juntos para vivir en un ambiente muy atestado o densamente poblado de estos. Una configuración también aleatoria de estas que pueden ir formando lo que es una población. El área también de distribución de lo que son las especies es importante también en lo que es la biología, ¿verdad? Pero sin embargo también existen casos en los que interpretamos adecuadamente este tipo de consideraciones, ya que este se utiliza para unificar estas especies que pueden ayudar también a clasificar en más que todo, este concepto también tan importante de lo que es la clasificación de estos. Además, al final estas distribuciones pues se definen como también la fracción de un espacio geográfico donde esta especie pues está presente e interactúan de manera hemífera con el ecosistema y la presencia o ausencia del espacio geográfico que más que todo pues al ser distribuidos entre sí y atributo también de difícil de estimar lo que son ciertas especies en una área. De igual manera pues la distribución geográfica es el lugar, por así decirlo, donde esta especie puede ser localizada. Esta pues es un atributo a lo que es difícil de estimar y en los primeros años de la época pues se puede reconocer lo que son diferentes especies en condiciones ambientales en las que habitan y grupos también taxonómicos. De igual manera pues la gran cantidad de escalas o distribuciones que se tienen en estos grupos biológicos son documentados como patrones, formas, tamaños y solamiento de áreas de dichas también distribuciones. En ese caso también pues estas distribuciones, por ejemplo, para los reptiles, para lo que son ciertas poblaciones, los árboles, también para lo que son aves, también pueden formar parte de este tipo de poblaciones distributivas o de distribución. En el área de distribución en especies también sugiere la presencia de esta en espacios geográficos de tamaños también extensos y en el que se pueden encontrar operativamente ciertas características de esto. Respecto también a lo que es las especies, donde estos radican en resaltar ciertos elementos comunes en las áreas determinadas, ¿verdad? De igual manera, la presencia o ausencia de lo que es la especie y la forma en la que se distribuye en un espacio, los factores históricos, ecológicos y fisiológicos que varían a lo largo de esta distribución, sometiendo a las especies a diferentes condiciones bióticas o también estas abióticas que se tengan en relación también con dichos factores que se desarrollan en conceptos también como nichos ecológicos. Alrededor de estos pues giran y se unifican toda la teoría de la ecología y la formación de la que es la especie. La interacción pues en estas especies donde estas se desplazan por tener una interacción entre sí depende también de las limitantes históricas o dispersiones que éstas tengan, por lo cual una especie no siempre se presenta en todas las áreas. Estos pues tengan ciertas limitaciones, tanto a algunas especies como otras, y estas tengan diferentes también aspectos fundamentales en el área también de distribución de las especies, ocasionando también que éstas puedan verse afectadas en el cambio de incremento alrededor por ejemplo, la temperatura, la forma de reproducción y las acciones que estos realizan para poder continuar
con la distribución de estas especies, ¿verdad? No solamente están más que todo en cierta área, sino que además pues en varias áreas determinadas en sí. Al final estas pues forman lo que son esta distribución de las especies. Así que es importante conocer también lo que es la densidad, el crecimiento y la distribución. Nos vamos a quedar hasta acá, así que gracias y buen día.